Yo soy Verónica Serrano y le agradezco mucho que esté conmigo en esta nueva etapa del programa Nuevos Bríos para Mamás en Sintonía, que hoy vamos con 3 días al aire y queremos iniciar con estas imágenes que usted tiene en pantalla. Nos sentimos muy honrados de haber sido invitada personalmente por la Universidad Vasco de Quiroga a esto que le llaman Speakers en su 10ª temporada. Y bueno, pues ahí pudimos compartir con los jóvenes universitarios, con la comunidad, bueno, ¿qué es este programa? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Y desde dónde nació? Platicábamos con los jóvenes sobre, bueno, pues las experiencias personales que nos han llevado hasta lograr a impactar y a trascender e influenciar también en las familias. Eso de verdad que nos hace sentir muy bien y nos da impulso y nos hace crecer cada día más, lo cual agradecemos esta retroalimentación día a día que se da con los papás, con las mamás, y que sean temas útiles que nos puedan servir, que nos ayuden a estar en armonía en la familia, a tener una crianza respetuosa, a hablar de una maternidad también responsable. Y una de las premisas fundamentales pues ha sido la palabra conciencia, y así hacemos con conciencia este programa. Fue una grata experiencia poder llevar lo que se hace aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión con los recursos propios, bueno, pues hasta otros países, ¿no?, que ha llegado este programa, lo cual agradecemos mucho. Vamos a escuchar algo que compartimos, porque yo les decía que es un programa Mamás en Sintonía que nació de mis vivencias y creció con la sed de compartir y de seguir aprendiendo solamente para ustedes. No trabajamos por trabajar, queremos llegar hasta una sociedad más justa, más equilibrada, y qué mejor que sea a través de la voz de nuestros especialistas. Vamos a escuchar este inserto de lo que compartimos con la comunidad de la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Y cómo lo medimos? A través justamente de esto, de la retroalimentación. Estamos al aire y simultáneamente nos están escribiendo. Parece un proyectito, parece algo pues que se nos ocurrió, que bueno, pues ahora hagamos un programa de mamás y a ver qué sale, ¿no? No, pues afortunadamente va el éxito, tenemos 3 años al aire y nos quedamos siempre con un buen sabor de boca. Yo les comento algo que me pasa a mí muy seguido, esta pasión por hacer las cosas y este gusto. Yo estoy en el programa y aunque esté cansada, que tenga un pequeño, que nos demandan mucho los niños, por supuesto, entramos al programa y bueno, pues nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque estamos aportando, vemos los comentarios de las personas y esto nos da el impulso para seguir adelante. Estar aquí, verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Gracias por tu vida, por llenar la casa de alegría. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, especialista en terapia infanto-juvenil y especialista en psicoterapia de pareja. Estoy encantada de estar con ustedes en Mamás en Sintonía. En unos momentos más estaré hablándoles sobre los 20 errores de crianza que cometemos papás y mamás sin darnos cuenta. Te invito a que interactúes conmigo y con Vero Serrano para cualquier pregunta que pudiera generarse. Aquí las vamos a responder. En unos momentos más estamos contigo. Hoy nos sentimos muy contentos porque iniciamos esta nueva etapa y qué mejor que con Miroslava Ramírez, psicóloga que ya es de casa, como siempre lo mencionamos. Nos sentimos muy agradecidos y muy contentos. Hace unos momentos, Miros, veíamos y agradecemos, por supuesto, a la Universidad Vasco de Quiroga, a Paco Pérez, también director de esta facultad, y además a esta comunidad que nos acogió, que nos recibió con mucho gusto, y además, pues receptivos los jóvenes, ¿no?, a lo que podemos compartir, porque estos temas, Miros, nos sirven a todos. ¿Cómo estás? Y bienvenida. Vero, encantadísima. Es un orgullo trabajar con mujeres como tú. Hay de verdad mucho material que se desprende de esta integración que tú hiciste con los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, que bien dirige el licenciado Francisco Javier Pérez. Sin embargo, yo creo que todo el ruido que has despertado positivamente en esa comunidad cuando hablas del principio de todo orden en la sociedad, que es la familia, y sin lugar a dudas, aún a pesar de todo lo que ocurre en nuestra generación, la madre sigue siendo una fuente importantísima
en este despertar y en este desarrollo. He notado tu trabajo y para esto, para hablar sobre los factores de crianza y como lo que les explicabas a las jóvenes y los jóvenes en la Universidad Vasco de Quiroga, es una entrega, es un principio, es estar bien informados y estar eliminando la información que ya no es útil y rescatando lo que de repente por cuestiones de moda se va dejando a un lado, como por ejemplo la crianza a través de la lactancia, que fue uno de los aspectos tan importantes que sonaron ahí muy interesantes. Pero yo destaco mucho esta congruencia tuya entre comunicóloga y madre, y además información que sirve a través de especialistas. Yo te lo reconozco muchísimo, y el día de hoy precisamente hablando sobre errores en los factores de crianza que a veces sin querer y sin pretenderlo llevamos a cabo papás y mamás. Así es, todos los padres somos perfectos, papá y mamá somos perfectos, pero debemos estar informados y acercarnos a lo que tenga que ver primeramente con el respeto. Obviamente el amor siempre va a estar involucrado, siempre, pero la conciencia y el respeto deben ir de la mano, bueno, para saber que es determinante en la vida de todo adulto, pues la forma en cómo vive de niño, ¿no? Cómo los criamos. Es determinante desde el momento que los gestamos, que están en el vientre, todo lo que ellos reciben, bueno, hasta cuando ya los tenemos en nuestros brazos, todo lo que les comunicamos, incluso con nuestras caricias, ¿no? Eso es bien importante. Sí, naturalmente. Y bueno, lo importante acá es empezar a destacar algunos de estos elementos que tú bien nos indicas y nos inicias. Algunos de los factores de crianza más erróneos tienen que ver con esto, Berito. Cuando los padres o madres queremos ser indispensables para los hijos, estamos tomando más en consideración el nosotros ser protagonistas de su vida que en disponerlos a ellos a uno de los elementos más fundamentales para crear hijos de éxito, que es autonomía e independencia. Para poder decir que somos papás perfectibles, como tú bien decías, es importante disponernos a hacer y lograr que nuestros hijos sean autónomos e independientes. ¿Cómo voy a saber que hice bien mi chamba? Bueno, cuando mi hijo ya no depende de mí y cuando a cada etapa que va desarrollando entre los 0 y el año de edad, entre el año y los 5, entre los 5 y los 9, lograr ver en nuestro hijo que va dependiendo menos de nosotros, incluso de nuestra aprobación. En ese mismo momento podemos saber que nuestro hijo está haciendo bien las cosas. Cuando ya no nos pregunta, ¿puedo tomar ese refresco? ¿Puedo ver la tele ahorita? Sin embargo, podemos sentir mucho gozo cuando el niño dice, no, yo no tomo refresco, o no es mi hora de ver tele, primero tengo que hacer el deber y luego el placer. O como cosas tan simples que ya los vemos que ya van solitos al baño cuando dependían totalmente de nosotros, ¿no? Que dices, bueno, ¿en qué momento dejamos esto del pañal, comenzamos con el control de esfínteres, lo cual a muchas decimos, ¿cómo va el niño a entender, tan acostumbrado a estar con el pañal, y de repente, bueno, pues ya los niños se van volviendo más autónomos, desde ahí se va viendo. Con esto nos vamos a ir a una pausa, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que compartir con ustedes, y ya lo decíamos, es importante también que estén muy atentos y que también pues nos cuestionemos como padres, ¿no? Más allá de la cotidianeidad, bueno, ¿qué estamos haciendo para influir positivamente en la vida de nuestros hijos? Vamos a una pausa, gracias amigos, regresamos con más, no se vayan. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus antojos, por tus... Diego, gracias por tu vida, por llenar la casa de alegría. Más a este programa con el gusto de poder compartir temas de salud, de bienestar, de crianza, de maternidad y mucho más, y también llegando hacia pues todo el estado, las comunidades, vamos a la Unión Americana y bueno, pues también a otros rincones del mundo, Miros, porque afortunadamente a los papás y a las mamás les interesa estar actualizados. Compartíamos también, es algo que incesantemente les decimos a la gente, podemos recibir consejos bien intencionados de muchas personas que están a nuestro alrededor, pero quizá no tan bien informados. ¿Por qué? Porque vivimos en otra época muy distinta
a las formas como nos educaron a nosotros, a nosotras. Y de verdad que hoy hay otras herramientas asequibles para nosotros que nos sirven. No es tan complicado si nosotros tenemos el tiempo, la paciencia y, como decíamos, la conciencia de hacer las cosas diferentes. Exacto. Berito, necesitamos saber que quien tiene buena información puede aplicar y puede convertirse en una verdadera influencia para nuestros hijos. Pero si nosotros no tenemos la información adecuada, si seguimos utilizando los patrones de crianza de hace 2 décadas para jóvenes de hoy, para niños de hoy, no estamos como dicen ellos. Para poder ser un padre de hoy, necesitamos tener estas habilidades, porque nuestros hijos de hoy requieren padres de hoy, no padres del ayer, no como me criaron a mí, no como me criaron hace 40, 50 años, no. Necesitamos actualizarnos y en este sentido, hablabas tú fuera de cámaras de un punto muy importante, Berito, cuando me dices que detrás de una instrucción hay una actitud. Los papás debemos de medir el alcance de buen papá o buena mamá en función de cómo nos volvemos capaces de influenciar en nuestros hijos o de que nos saquen la vuelta. Claro, de responder también. Exacto, que son las actitudes. De hecho, la manera en que respondemos ante las demandas de nuestros hijos, ante las necesidades de nuestros hijos, no son otra cosa que las actitudes. Una actitud como papá de 10 o una actitud como papá de 9, ¿cómo podría ser? Bueno, en la medida en que aprendo a identificar qué hay detrás del berrinche, qué hay detrás del grito, qué hay detrás del no quiero hacerlo, es una emoción. El muchacho o el muchachito está tratando de encontrarse diferente a ti. Cuando él descubre alrededor de los 3 años que puede ser diferente a ti, para él esto es un logro y es un wow. Entonces, cuando nosotros los oprimimos y les decimos, no, eso no se hace así, es normal que el muchachito o el jovencito decida confrontarnos y desafiarnos. Entonces, hay ocasiones en las que los debemos dejar ganar. Esto quiere decir que su no es una parte importante para su desarrollo. Él está aprendiendo a diferenciarse de ti. En el primer bloque yo hablaba de la importancia de generar hijos autónomos e independientes. Bueno, cuando nuestro hijo nos diga no, vamos a entrar en esta negociación para que él crezca esos 2 o 3 centímetros de autoestima y autoconcepto que se necesitan para desarrollar una personalidad sana. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, Vero, en la fila del banco, el que no quiere esperar su turno? El que se quiere meter antes. Bueno, esto es un neurótico en potencia que durante su infancia no logró, porque a lo mejor sus papás carecían de la información o del deseo de ser buenos padres, no lograron asimilar que el niño tiene derecho a decir que no y que tenemos que acompañarlo a descubrir cómo hacer las cosas mejores. En esta negociación el niño aprende que también tiene una voluntad, que él es diferente a ti y que lo está logrando. Para él su máxime con las travesuras, con el atreverse a hacer algo indebido, es me estoy diferenciando. Y a veces nosotros le ponemos etiquetas muy desagradables que quieren decir niño malo, eso no se hace, ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿Por qué arrebataste el juguete? Todo esto son intentos muy normales para que el niño pueda generar esta autonomía y esta independencia. Y podría ser un error muy grave el que los papás no identificáramos esto a tiempo y que más bien intentáramos a toda costa ser los protagonistas de la historia de sus hijos. Y que además tengan que hacer lo que les indicamos y que por ser adultos tienes que hacerlo porque soy tu mamá. ¿Por qué? Porque soy tu mamá y de ahí nos salimos, ¿no? Y que es una respuesta que ya no va con nuestros hijos. Y además ellos te dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y te pueden decir ese por qué cuántas veces, ¿no? Tiene que ver esto con el afecto forzado, por ejemplo. Todos queremos, bueno, pues que sean niños educados, que puedan saludar, pero hay momentos en que a ellos no les nace, ¿no? Saluda, da un beso. Esto también es prevención. Sí, aprender a ubicar que una cosa es la voluntariedad y otra las buenas formas o los buenos modales se nota. Cuando los buenos modales se dan en casa, hay una asociación que hace el niño consciente o inconscientemente en donde dice, esto es normal. A las niñas se les saluda de beso y a los varones se les saluda de mano, por ejemplo, dependiendo de los roles que haya en casa. Y entonces esta clase de cosas, Berito, los hace ir autónomamente con tanta espontaneidad y ya no tiene la mamá que decirle, saluda,
¿Por qué? Porque en casa se hace. Hay patrones de conducta, por ejemplo, en algunos papás, cuando llegan a casa, papá o mamá, los niños bajan y saludan, porque ya es un must, como decimos en inglés, ¿no? Es un deber. Entonces el niño entiende que cuando papá y mamá llegan a casa, tiene que bajar a saludar y no es como si nadie llegara, ¿no? Entonces, esta clase de asociaciones hace que uno no tenga que estar instruyendo al niño y pasando penas cuando le dices, ay, saluda, abraza a tu abuelito, ¿sí? Como esta parte donde la afectividad forma parte de todos los días y no es una pose. Exactamente, porque vivimos con estas poses y además también al pendiente de lo que opine la gente. Y justamente eso les enseñamos, les decimos, por ejemplo, tienes que ir bien peinado o debes de llevar los tenis limpios, porque ¿qué va a decir la gente? Va a decir que eres un niño sucio. Qué buen punto, qué buen punto. Va a decir que eres un niño sucio, que eres un niño que no le gusta peinarse, y creo que es importante el explicarles el por qué se debe uno peinar, por qué sería bueno peinarse o por qué traer los zapatos limpios, ¿no? No porque la gente diga algo, sino el por qué se requiere esto. Algunos de los errores en los factores de crianza, Berito, tienen que ver con esto, de que no estamos acostumbrados a dar explicaciones y cuando los niños nos cuestionan, lo que hacemos es o ignorarlos, es un error de crianza, ignorar las preguntas de nuestros hijos y que en general, bueno, nosotros somos su referente de información. Cuando nos saturamos o nos agobiamos con tanta pregunta y decidimos no hacerlo, estamos disminuyendo autoconcepto e inhibiendo la seguridad personal. Porque si yo no soy tan valioso para ti como para poder disminuirlo, entonces ahí hay un grave error, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que somos su espejo, ¿no? Y eso observan cada una de estas cosas. Vamos a una pausa. Gracias, Miros. Regresamos con más. Esto es Mamás en Sintonía con Vero Serrano. Por enseñarme a ser niño otra vez. Hola, ¿qué tal? Amigos de Mamás en Sintonía con Vero Serrano. Es un placer compartir con ustedes cada vez que nos vemos. En esta ocasión me gustaría compartirles un tema muy importante que es el cambio de la estación. Estamos a punto de dejar el invierno, que fue una época de introspección. Ahora le damos la bienvenida a una época de fertilidad y flexibilidad por el elemento que caracteriza a la primavera. Cuando nosotros estamos en época de fertilidad, quiere decir que estamos en un momento de ir hacia adelante, tanto en nuestras relaciones de pareja, en nuestros negocios, en nuestra familia, en todo. Así es que, ¿qué les parece si como mamás empezamos a fluir en esta energía y ponemos en práctica estos cambios de abrirnos a nuevas posibilidades? Cuando mamá está relajada, papá está relajado, hijos están relajados y yo les digo que incluso las mascotas están de mejor humor. Aprovechemos esta maravillosa energía de salir, de disfrutar y de estar en completa alegría. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana. Muchas cosas. Bueno, escuchábamos a Ivonne Ambriz, excelente amiga, que va todo nuestro aprecio para ella y además ahora una colaboradora más que nos ha acompañado también aquí en el programa. Pero bueno, pues algo novedoso para este programa es esto, que nuestros especialistas traerán temas a través de algunas cápsulas que usted puede tener y le dan más variedad al programa, más sabor. Y Miros, pues también estás invitada, en unos días estaremos conociendo más estos temas que tú manejas para nosotros. Y nos da mucho gusto porque decíamos, es importante que en ocasiones, que siempre busquemos la información a partir de los especialistas que tienen una preparación, tienen un background de siempre, han ido escaño por escaño hasta llegar a los que nos pueden compartir como tú. ¿Por qué? Porque no solamente es venir a platicar de cómo te ha ido a ti con tus consultas y cómo observas, sino es, bueno, pues este estudio y además estamos hablando de ciencia.
Y eso es importante, ¿no? Hoy comentábamos de esos factores de crianza que a veces son equívocos, ¿no? Que nosotros a lo largo del tiempo creemos que así como decíamos, ¿no? Como nos educaron, nosotros nos va a funcionar y cometemos algunos errores que sin darnos cuenta están influenciando en el desarrollo desde que son pequeñitos hasta muy grandes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, por supuesto, Vero, no nos damos cuenta y de lo que se trata es de expandir la conciencia para que las neurociencias del comportamiento humano realmente se pongan a nuestro servicio. Hoy ya no podemos decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Hoy tenemos acceso a la información como esta clase de programas basados en material científico y naturalmente no nada más ser especialistas, sino ser madres y ser exponentes de esta oportunidad de ser mejores cada vez. Y bueno, hablando de errores de crianza, tenemos, Verito, esto que mencionábamos, de cómo de repente hacemos que nuestros hijos se vuelvan inseguros y tímidos por la incapacidad de nosotros de tolerar su dolor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay muchas ocasiones en las que papás y mamás no queremos que los hijos se equivoquen, no queremos que los hijos se caigan o se lastimen. Hay estudios neurocientíficos muy interesantes que demuestran que cuando no permitimos a nuestros hijos equivocarse, el sistema de aprendizaje se va mermando, es decir, vamos limitando su capacidad de percepción, incluso su equilibrio, su agudeza visual, auditiva, neurológica, y los niños aprenden menos cuando los papás incidimos más en sobreprotegerlos, en blindarlos de experiencias de dolor. Incluso en la adolescencia, Vero, se sabe que debemos permitirle al hijo como estas primeras experiencias del desamor, donde me enamoro de mi maestra, donde me enamoro de la niñita que no me escuchó o no le gusté. Y estas son parte de las experiencias de vida que disponen al hijo con habilidades para la vida. Y en este caso, el permitirles equivocarse, una habilidad para la vida es la realidad. En la vida real, las personas no vamos a estar hiperprotegidas, no va a haber alguien que llegue y nos ofrezca un empleo, no va a haber alguien que nos ofrezca un gran salario y una gran empresa. En la vida real se tienen que buscar las cosas y tenemos que aprender a sobreponernos de los fracasos, tenemos que aprender a sobreponernos de las caídas emocionales, de las caídas de intentar algo y no lograrlo, e incluso de las derrotas de tipo afectivo, cognitivo, por ejemplo, en la escuela. A lo mejor a mí me gusta mucho cantar, pero no es lo mío. Entonces, aprender a identificar que esto no es lo mío y buscar nuevas habilidades en las que yo me pueda sentir con destreza es parte de lo que nos toca hacer. Hay veces que por no contactar con el dolor de ver a nuestro hijo caído o decepcionado por un amor, pues naturalmente vemos ahí las cosas mermadas. Sí, y además con el simple hecho de pensar que nuestro pequeño sufra, por ejemplo, en la guardería, que decimos, ¿qué le va a pasar si lo dejo? Ese desprendimiento de cuando nosotras somos mamás y tiene que llegar un momento en que ya no solamente esté con mami, sino que tenemos que asegurarnos de que esté en un lugar tranquilo, en el que tenga ya esta interacción con demás niños, y que nosotros tenemos que hacer nuestras actividades. Es algo fuerte y desde ahí nos enfrentamos a que decimos es que se va a frustrar porque ya no va a tener a mamá. ¿Cómo vamos trabajando esto, Miros, para nosotros no tener esta inseguridad y nosotros también proyectarla en ellos, ¿no? Porque si tenemos esto, a veces nos sentimos más mal las mamás, ¿no? De que lo vamos a dejar en la guardería, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el niño ya lo vemos que se adapta muy fácilmente. Sí, los pequeños tienen una gran capacidad para adaptarse al cambio. No obstante, cuando tenemos una inmediatez hacia la resolución, que es otro de los errores en los factores de crianza, salvarlo del dolor es una dentro de los parámetros normales. Por supuesto que no voy a exponer a mi hijo a una operación sin anestesia. Por supuesto que no voy a exponer a mi hijo a un padre abusador. Tengo que explicarlo, ¿no? Como para no dar por hecho que las mamis nos
nos están captando desde donde estamos agilizando este conocimiento, pero salvar a los hijos demasiado pronto de una situación incómoda los inhabilita para estas habilidades de la vida que yo te comentaba hace rato. Salvarlos demasiado pronto de una situación incómoda hace que ellos creen imaginariamente una idea de que papá o alguien más va a venir a salvarme inmediatamente de esta situación de dolor o de esta situación incómoda, y entonces inhibimos su capacidad de lucha, inhibimos su capacidad para querer lograr algo, porque a fin de cuentas en su mente está que en muchas ocasiones cuando me equivocaba, cuando me caía, alguien, mamá, papá o abuelo o los hermanos, el hermano famoso que siempre cuidaba de mí, es como que me salva. Entonces, cuando fabricamos estas ideas bastante erradas de una realidad, es otro de los factores errados de crianza que papás y mamás tenemos que aprender a corregir. Sí, y nosotros tenemos estos temores y les queremos resolver todo, porque hay un concepto que se confunde muchas veces, que es el apego. Hay el apego a lo material, que no es sano. Hay esta crianza con apego, pero también hay una línea muy delgada en cuando nosotros queremos esto. El bebé sufre, quiere, aquí estoy contigo. Y también hay esta parte en la que tú nos dices, ellos tienen que aprender qué es la frustración para poderse desarrollar. Sí, bueno, naturalmente que todos debemos de aprender cierto grado de frustración, porque esto está dentro de los parámetros y del sentido de no un mundo mágico, no vives en un mundo mágico. Y aunque nuestra generación de hoy, los post-millennials, están muy dispuestos a enfrentar la adversidad, porque viajan, porque se atreven, porque innovan, porque crean, porque no les satisface una respuesta vana, sino que siempre van como lo más profundo. Si tú les dices, mira, esto se programa de esta manera y esto se hace de esta otra manera, ellos dicen, ¿y por qué no puedo hacerla de esta otra manera? Exacto. Y entonces nosotros, como les decía hace rato, tenemos que aprender a ser papás de hoy para los hijos de hoy. ¿Y por qué no permitirles esta otra apertura? Esto es algo que hablas muy interesante, Vero, de la situación de los apegos, y es que todos debemos sentir cierto apego funcional a algo o a alguien. Esa es la clave. Porque nadie podemos ser completamente autosuficientes. Así es, lo funcional y también el equilibrio, bueno, pues lo debemos de manejar en todas las esferas de la vida. Vamos a una pausa, qué bien que podamos compartir esto con la gente, porque decimos, queremos esto, padres equilibrados, y por ende habrá niños que tengan una conciencia bien distinta a lo que pueden estar viviendo. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más, no se vayan. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Ay, por enseñarme a ser niño otra vez. Eso podemos también hablar enseguida. Mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Gracias por continuar con nosotros este día que estamos de estreno con esta nueva temporada, con nuevo estudio muy pronto. Bueno, pues tendremos una presentación distinta. ¿Les ha gustado mucho? Claro. Ya es parte de lo que somos aquí en Mamás en Sintonía, pero bueno, vamos cambiando, evolucionando. Y justamente esta palabra evolución creo que podría encajar en el tema del día de hoy. Cómo nosotros como padres también evolucionamos y aprendemos de nuestros hijos, que son de verdad nuestros maestros, que nos enseñan con esta sensibilidad, con esta espontaneidad, con su alegría, bueno, pues a alejarnos un poco de la neurosis que vivimos, por las prisas, por el trabajo, porque no es fácil tampoco ser papá. Decíamos que hay muchas cosas que podemos nosotros pues darle este movimiento para que lo gocemos y lo disfrutemos, como por ejemplo vivir la niñez junto con ellos mismos, disfrutarla, y además también nosotros pues hacer cosas como ellos, ¿no? Regresar también a lo que es nuestro niño interior y poder disfrutar y aprender de ellos, tirarnos al suelo y jugar e ir a las fantasías con lo que ellos son felices. Sí, claro, a veces los papás perdemos la
capacidad para ser tolerantes debido a que nuestras prioridades empiezan a distorsionarse. Tú hablas de algo muy importante. Uno de los errores de crianza más fuertes y más dramáticos que tenemos es que estamos generando a niños, a hijos tempranamente neuróticos. Sabemos que todos experimentamos cierto grado de neurosis debido a que desde pronto, para poder insertarnos en una sociedad, tenemos que privarnos y limitarnos de algunas cosas, como por ejemplo, aprender a respetar las propiedades del otro, aprender a darle este espacio a la otra persona, a respetar sus cosas, su tiempo, sus emociones. Sin embargo, hay papás que por darle prioridad al más tener, al más producir, dejamos de regalarles a los hijos el tiempo importantísimo que construye un autoconcepto sólido para enfrentar los retos que la vida de verdad les va a presentar. Entonces, cuando nosotros no podemos estar ahí para ser el auditorio de nuestros hijos, para ser los espectadores de sus logros, los pequeños empiezan a desarrollar un grado de neurosis que los hace irritables, que los hace desafiantes y que más adelante pueden tener rasgos, por ejemplo, de no poder respetar una figura de autoridad y no pueden tener un jefe y van saltando de uno a otro y a otro trabajo porque no pueden respetar una figura sólida de autoridad que representa un maestro, un policía, un cajero, alguien que te atiende. Esto se debe a que generalmente no estamos atentos a las necesidades de atención que los hijos demandan y nosotros les creamos necesidades subalternas, necesidad de una marca en la ropa, necesidad de un juguete carísimo que jamás utilizaron, cuando en realidad sus verdaderas necesidades son tener a un papá presente, a lo mejor no las 24 horas, porque hablemos de calidad y no cantidad, pero sí es importante que dentro de los errores que podamos identificar sea, no le des más dinero, no le des más cosas, dale más experiencias, una salida al zoológico, una salida contigo a solas. Si tienes 2 o 3 hijos es muy importante que nos determinemos en tiempo a solas, madre-hijo, padre-hijo, aunque seamos 3 no siempre tenemos que salir en bola. Tenemos que regalarles a los pequeños la sensación de soy único y no soy uno de estos 3 o uno de estos 2 hijos o 4. Esta parte nos ayuda a consolidar personalidades sanas. Muchos de nosotros no nos atrevemos a enfrentar miedos porque los papás precisamente nos iban limitando, Berito, como de esta sensación de atrévete, porque más bien nos inyectaban miedo, cuidado, y no hagas, y no digas. El miedo fue tergiversado por algunas formas de generación parental en donde el miedo limitaba. Hoy sabemos que el miedo es necesario, que avisa que tenemos que tener precaución, pero que no debe congelarnos. Y este es uno de nuestros factores de crianza más errados, introyectar culpa y miedo para poder manipular las conductas de nuestros hijos. Con nuestras nuevas generaciones esto ya no funciona, se los digo como especialista. Hoy tenemos muchos adolescentes y muchos niños en problemas de fobias a las multitudes, fobias a los desafíos tan sencillos como pasar de la primaria a la secundaria, niños con fobias a los hábitos, ¿sí? Porque precisamente están siendo rafagueados por papás que ante la inhabilidad de poder ejercer una crianza más apropiada, usaron las formas de manipulación coerciva que tienen que ver con generar culpa. Mira cómo me tienes, es la 1 de la mañana y tú no has llegado, mira la angustia, ¿no? Cuando usamos esta clase de emociones para controlar al hijo, le quitamos el chip de autonomía, que al principio del programa yo les decía que es lo que nos hace buenos padres y buenas madres. El ser autónomo y el ser autosuficiente, dice, detrás de mí hay un papá y una mamá que se mordían los labios y que se informaban antes de ejercer sobre mí una acción correctiva. Así es, porque reaccionamos y también controlamos a través de las emociones, ¿no? Nosotros observamos cómo respondemos nosotros cuando nuestro hijo se siente mal, cómo respondemos cuando nuestro hijo está en el peor berrinche, sea la edad que sea, y que llega, por ejemplo, la adolescencia, que te dice, estoy muy emberrinchado porque me puso esta calificación el maestro y no la merecía, ¿no? ¿Cómo vamos acercándonos a ellos a través del diálogo? Y algo bien importante que mencionamos, no solamente los padres
tienen que ver con la proveeduría, tienen que ver con estos tiempos preciosos en los que, bueno, si trabajan todo el día, si tienen actividades que los llevan a estar un poco alejados, bueno, demos estos tiempos para platicar, demos estos tiempos para convivir y además para escucharlos. Es bien importante porque ¿qué pasa? El pequeñito chiquito que va en tu carro y mami, ¿qué? Sí, al rato, o luego vamos hablando por teléfono, vamos haciendo otras cosas y no los escuchamos. Y así el adolescente justamente busca esto, ser escuchado, y pues, si mamá o papá no están ahí, bueno, pues se van con los amigos, ¿no? Por ejemplo, que no sabemos cuándo hay esta buena influencia. Hay que conocerlos también a los amigos, a las familias de los amigos. Tú ya nos mencionabas esto en algún programa. Hay que estar muy al pendiente. Sí, pero es tan importante esto que mencionas. Muchos papás y muchas mamás creen estarse comunicando con sus hijos, pero en realidad lo que están haciendo no es comunicar. La comunicación es doble vía. El otro emite una información, te cuenta algo y tú debes de resolverle o de responderle algo a cambio hasta que se construya esa comunicación. Pero los papás a veces creen que comunicarse es sentarse a escuchar. Y hay ocasiones en las que no tenemos las respuestas para las preguntas de nuestros hijos, pero también aquí está el otro error de crianza. Hacerles creer a los hijos que somos super mamá, super papá, yo lo sé todo, yo te lo puedo resolver todo. Esto es falaz, esto no es real. A veces tenemos que dejarles saber a los hijos que no tenemos todas las respuestas y que se puede esperar a que uno se informe. ¿Sabes qué, hijo? Yo no sé cómo decírtelo en este sentido, pero puedo investigarlo y te aviso o después. Investiguemos juntos, ¿no? Sí. Investiguemos juntos. Bueno, esta parte yo no la sé, pero la sabe papá o la sabe abuelito, o bueno, ya veremos qué hacemos. Pero esto, escucharlos, comunicarnos y también saber cómo preguntamos las cosas, ¿no? No un ¿cómo te fue? O ¿cómo te portaste? ¿No? Sino más cosas. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa. Les agradezco mucho que también nos esté escuchando a través de la radio. Regresamos. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus antojos, por tus sentimientos y descubrimientos y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Regresamos a la parte final de este programa, bueno, pues con mucho entusiasmo de poder seguir compartiendo con Miroslava, así como nuestros especialistas, pero no te vas porque vas a estar presente ahora con estas colaboraciones, que nos tienes muchos temas, Miros, qué importante es eso, que podamos abordar, bueno, desde todas las etapas, desde la maternidad, podemos hablar de las parejas, podemos hablar, bueno, esto de lo que justamente hoy compartimos con la gente de la crianza, de la adolescencia y mucho más, porque de verdad que estamos ávidos de esta información, pero qué bueno que seamos receptivos para poder informarnos y también para que todas estas herramientas las podamos aplicar. Sí, pero es muy importante que dentro de los errores de factores de crianza sepamos los papás y mamás que tenemos que cederles la estafeta de investigadores a nuestros hijos, que el resolverles todo inmediatamente no solo inhibe su capacidad creativa y su capacidad para la solución de problemas, sino inhibe despertar en ellos algo hermosísimo que se llama la sensación de logro, que solo se puede conseguir y además es esencial para la construcción de una personalidad sana, pero que solo un papá consciente de que no todo lo sabe y que no todo lo maneja, es capaz de decirle al hijo, híjolo, no lo sé, pero vamos a investigarlo. Y nos da miedo decir que no sabemos, nos da miedo de cómo le respondo y a veces divagamos o a veces les contestamos unas cosas por otras. Bueno, se vale decir, no sé, vamos a investigar. ¿Sabes que hay unos papitos y unas mamitas muy asustados y muy asustadas que temen que sus hijos se enteren de los errores que tuvieron en el pasado? Y bueno, pero déjame decirte algo que es muy importante, así como a todos ustedes, que el hecho de que les digamos a los hijos y les compartamos los errores o los fracasos que tuvimos durante nuestra formación son de vital importancia para que el otro sepa que se pueden subsanar situaciones, que es posible salir adelante y que no somos perfectos, que la oportunidad de fallar es eso, una oportunidad de aprendizaje. Ahora, casarnos con el mismo error una y otra vez, sí ya es una obstinación.
pero es importante comentarles a los hijos cosas como, cuando yo tenía tu edad, sentía que no podía lograr avanzar en el inglés. O cuando yo tenía tu edad, me enamoré también de una niña a la que pues no pude encontrar en esa reciprocidad. Como ayudarles a ubicar que tú no eres don perfecto y que sí pueden alcanzarte. He notado dentro de la consulta y del centro de atención en el que manejo que muchas personas creen no haber podido alcanzar lo majestuoso que fue papá o mamá. Tú, por ejemplo, Berito, con tu hijo, ser alcanzable. A lo mejor él te admira y él ve en ti una madre hermosa, grandiosa, pero también se vale hacerle sentir, la verdad es, puedes ser como yo y mucho más que yo. ¿Puedes alcanzarme? Claro que sí, porque yo me he equivocado igual que tú y esa ha sido una manera de aprender. Entonces, esto, por favor, no lo consideren obsoleto. Nuestros errores pueden ser impulsos para nuestros hijos en todo momento, Vero. En todo momento, y como siempre lo mencionamos, bueno, pues nuestros hijos son nuestros síntomas y además son nuestro espejo. Qué bueno que tengan a un padre que lo sepa escuchar, una madre que lo sepa escuchar y que además que sean perfectibles, ¿no? Porque también ellos van a ir trabajando con esto. Yo te agradezco mucho, se nos fue muy rápido el tiempo. ¿Por qué? Pues por el gusto de poder estar contigo y poder compartir con nuestra gente y pues más adelante tendremos más temas que poder extender hacia nuestro auditorio. Muchas gracias, amigos. Al contrario, Vero, un placer. Gracias. Con esto nos vamos. Le agradecemos que nos haya sintonizado. Tendremos a lo largo de esta semana varias sorpresas para usted, cambios y más cambios. Ojalá que los espere con el mismo gusto que nosotros. También agradecemos el patrocinio de Esfera. Que la pase muy bien y hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus antojos, por tus sentimientos y descubrimientos y por hacer mi vida feliz.